Seguimos en Decisión Buenos Aires. Tenemos a Marcela Campagnoli, secretaria de Educación de Pilar, y una de las personas más cercanas a Elisa Carrió. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Y bueno, empezar preguntándote, ¿no? Como una de las especialistas de educación de Cambiemos, ¿cómo estás viendo toda la situación que pasa con los docentes hoy por hoy en el país? Preocupada, por supuesto, porque se ahonda la brecha entre los chicos que hoy tienen clases, que son los de la escuela privada, y los de la escuela pública, que hoy no la tienen. Pero a mí no me gusta quedarme en la discusión salarial, que la reconozco como justa, porque el reclamo de salarial docente es histórico, no es solamente de ahora. Y yo estoy convencida que lo que ofrece la gobernadora es lo que ella puede pagar, no es lo que quisiera pagar. Ojalá los docentes pudiesen ganar mucho más de lo que ganan, porque yo realmente creo que la educación es la principal profesión que tiene que haber en el país. ¿Por qué te digo esto? Porque los médicos me podrían salir a decir, no, che, más importante ser médico que curamos a la gente, o un sacerdote, no, más importante ser sacerdote que curamos el alma. Pero ni sacerdote ni médico llegás si no tenés educación. Entonces la base es tener buena educación para llegar a lo que quieras. Por eso es que la educación es niveladora y es igualadora. Yo hoy estaba en el inicio del ciclo del Instituto de Formación Docente en Pilar, Ujú. y en el acto, ¿no? Yo les hablaba a los que estaban por estudiar para ser docente, había unas 500 personas, y yo les decía, uno a veces tiende a cantar el himno de memoria y no reparar en las letras. Y en un momento el himno dice, ved en trono a la noble igualdad. Y yo les decía a los que quieren ser docentes, ustedes son los que van a lograr esa igualdad, porque únicamente con educación vamos a poder lograr que todos arranquen de la misma línea, educados. Ustedes van a educar a ricos y a pobres, y tienen la responsabilidad de que todos larguen iguales de la misma raya. Y hoy parecería que no está pasando eso. Hoy, desgraciadamente, yo sé que hay muchísimos, la mayoría de los Ujú. docentes, que hacen su trabajo con muchísima dedicación, sorteando muchísimas dificultades y con mucha vocación. Pero la realidad es que hoy, por esto de que no hay clases, muchos padres con muchísimo esfuerzo terminan pagando un colegio parroquial para que no porque la educación sea mejor del parroquial, Ujú. sino simplemente porque tienen clases. Entonces, esa es la brecha que hoy estamos teniendo y que ojalá se pueda solucionar en estos días, ¿no? Pero yo creo que la discusión tiene que ser superadora, es decir, no podemos quedarnos en discutir el sueldo docente. Tenemos que aumentar sustancialmente los sueldos docentes a futuro y hacer una reforma integral, donde nos sentemos todos en la mesa con generosidad, con compromiso y con coraje, y esté gobierno, estén partidos políticos, estén gremios, estén docentes, y podamos decidir, el aumento va a ser sustancial, pero vos te tenés que acceder a que te podamos evaluar, porque tenemos que medir resultados. Vos tenés que acceder a poder tener una formación continua. Tenemos que mejorar los institutos de formación docente. Tenemos 1.400 en el país, cuando en la mayoría de los países no hay más de 40. Es difícil controlar la calidad educativa. Muchas veces un instituto de formación docente en algunos pueblos se abre como una salida laboral. Entonces, a mí me gusta mucho siempre hablar de la reforma que se hizo en Ecuador. No me voy a Finlandia, me voy a Ecuador, que está acá cerca y que no me pueden correr por izquierda porque fue un aliado de los Kirchner. Ujú. ¿Qué es lo que hizo Correa? Correa puso la educación como servicio público, lo incorporó a la Constitución. ¿Qué significa eso? Que no puede haber paros. Si vos querés protestar y hacer un paro, tenés que garantizar que haya un docente frente al aula. Se jerarquizó socialmente y económicamente al docente. ¿Por qué? Porque vos si preguntás en la sociedad, si vos querés que tu hijo sea docente, no, yo quiero que sea médico, quiero que sea abogado. Nadie quiere que su hijo sea docente. Entonces acá se buscó jerarquizar socialmente y económicamente al docente. Se puso muy alto el puntaje para entrar a las carreras de formación docente. Los que van a ser formador de formadores tienen que ser los mejores. Entonces no cualquiera puede ser docente. Y se contrató de Finlandia a especialistas con buenos sueldos, con facilidades, para que vinieran a Ecuador a formar a los formadores y instruyeran en la realidad de Ecuador lo que fue la revolución que hicieron en Finlandia con la educación, que no les llevó mucho tiempo. En 7 años revolucionaron y mejoraron los niveles de las evaluaciones internacionales. Ahora, más allá de eso, ¿no? ¿Vos ves en el gobierno intenciones de solucionar el problema? Y lo digo porque venimos viendo algunos, a ver, los docentes reclaman algo, el gobierno parece estar muy duro en su postura, no querer negociar más, y a su vez el presidente hace unas declaraciones que complican las cosas. Mira, el gobierno nacional
el año pasado fijó la paritaria docente Ujú. un 20% por arriba del salario vital y móvil. Eso ya es una paritaria continua, porque eso quiere decir, a medida que aumente el salario mínimo vital y móvil, el 20% más tiene que ganar un docente. De otra forma, no sería federal el problema, porque el gobierno no puede meterse en la economía de cada provincia. Sí fija un mínimo que por debajo de eso no puede ganar ningún docente por debajo de eso en ninguna parte del país. Pero después es cada provincia, de acuerdo a su economía y a la cantidad de docentes que tiene y a los recursos que tiene, la que va a fijar cómo sigue incrementándose ese salario. La gobernadora no puso un techo, puso un piso, ofreció un 18 y después lo aumentó al 19 y les dijo, yo les voy a seguir aumentando a medida que se me muestre la inflación del año. Es decir, tiene un piso, no un techo. Yo creo que inclusive hay muchos gobernadores que prefirieron que no hubiera una paritaria nacional. ¿Por qué? Porque no pueden. Fíjate vos, lo decía Nicolás del Caño, Santa Cruz aumentó un 3%, ofreció nada más, y no ha tenido ningún paro Santa Cruz, ¿eh? Este año no ha tenido ningún paro. Entonces, vos ves en algunos sectores alguna politización del reclamo, que vuelvo a recalcar, es un reclamo justo. El salario docente tiene que incrementarse, pero tenemos que ser reales, no podemos prometer lo que no se puede pagar. Ojalá podamos tener una reforma integral, como yo te digo, con prestaciones y con responsabilidades, con evaluaciones y con resultados, que permitan a los distintos gobernadores evaluar, decir, bueno, yo voy a hacer un esfuerzo, porque vamos a hacer esta cuestión integral y voy a restar de esta partida esta suma para poder incrementar sustancialmente el salario docente. Pero tenemos que tener mucha generosidad, coraje y compromiso todos los que nos sentemos en esa mesa. Marcela, te saco del tema educativo y quiero hablar de política con vos. Sos una de las máximas referentes de la coalición cívica ARI. Viene sonando tu nombre para estar en la boleta de Cambiemos como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. No creo que me lo confirme, sería muy iluso de mí, pero digo, ¿la posibilidad te atrae? ¿Es algo que te gustaría? A mí, vivo la política como un servicio público. Jamás me preocuparon los cargos, por supuesto que me gustan, como cualquier persona, que para quien no va a ser un honor ser diputado. Pero ¿por qué te digo que no me preocupan los cargos? Porque si no, en el 2015 no hubiera ido, como cuando me pidió Lilita Marcela, que ya teníamos la lista armada para ir en lista de unidad con Cambiemos, y me dijo, necesito dar la batalla en una interna con Mauricio Macri y con Ernesto Sanz, porque quiero instalar temas que no están hoy en la agenda de los candidatos de Cambiemos, que era recuperar lo robado, que era que la asignación universal por hijo sea realmente universal, que no lo era, que era la reforma impositiva, que era distintas situaciones que en ese momento no estaban en la boca de los candidatos de Cambiemos, solamente en Elisa Carrió. Y desarmamos la lista donde yo entraba segura como diputada y encabecé la lista para enfrentar a Fernando Niembro, que yo sabía que le íbamos a perder porque no teníamos los recursos necesarios para hacer una campaña a fondo. Así que por eso te digo que no me deslumbran los cargos, me gustan por supuesto, pero no me deslumbran. Si tengo que ser diputada nacional y jugar ahí, jugaré como senadora en la provincia de Buenos Aires, que es el cargo de la primera sección electoral, es donde yo compito, o seré concejal en Pilar, donde también me lo han ofrecido. Es decir, voy a estar donde los que formamos Cambiemos entiendan que puedo brindar el mejor servicio. Hoy estoy muy feliz como secretaria de Educación en Pilar. Marcela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Escuchábamos a Marcela Campagnoli, secretaria de Educación de Pilar. Un oficio muy breve y ya venimos, señores.
Seguimos en Decisión Buenos Aires. Tenemos al periodista invitado Juan Pablo Lomastro de SM Noticias. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, gracias por invitarme. No, gracias a todos por venir. Y bueno, vamos a hablar un poco de San Isidro, que viene bastante convulsionado. Nos queda poco tiempo, estamos en los últimos 7 minutos de programa. Va a haber que meter todo muy rápido. Lo hacemos lo más rápido que podemos. Una sesión extraordinaria convocada por la oposición que, como vos bien sabés, ya tiene una suerte de no quórum propio, pero sí una paridad de fuerzas con el oficialismo. Los temas que discutieron tenían que ver con cosas que pasaron en el verano, que bueno, el verano suele ser un poco apagado en términos de política, ¿verdad? El hogar municipal infantil que se cerró intempestivamente en diciembre, hubo 60 chicos que asistían ahí, recibían contención, un espacio educativo, formativo, que se cerró de golpe, las familias no tenían ninguna información de lo que iba a pasar en ese edificio, se habló de supuestas remodelaciones que no se sabe si se dan. Esto se enmarca en un proyecto que vos bien sabés que tiene que ver con el puerto, son 7 hectáreas. El lugar está ahí, temen que tenga que ver esto con un desarrollo inmobiliario, ¿no? Con hacer algún emprendimiento. ¿Qué pedía la oposición? Informes para saber qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que hizo el oficialismo? Un pedido de informes al intendente también, un poco matizado, ajustado a su necesidad, digamos, y tuvo que desempatar el presidente, como viene pasando en votaciones importantes, 12-12, el voto del presidente definió que se apruebe el pedido de informes del oficialismo. Hubo varios temas picantes en esa sesión. Así es. Que la convocó la oposición, tengo entendido. Sí, sí. Más allá de este, ¿cuáles fueron los otros problemas que El hubo? puerto de San Isidro, que hace muy poquito la gobernadora estuvo junto con el intendente anunciando esto que tiene que ver con la cesión de la administración de las tierras del puerto al municipio. Vos bien sabés que esa zona del puerto hoy prácticamente está abandonada, una porción está intrusada, digamos, por familias que se asentaron ahí. No hay ningún desarrollo a diferencia de otros distritos que sí le dan valor a la zona costera. Bueno, ¿qué pasa? Hay máquinas trabajando. ¿Cuál es el proyecto del oficialismo? No lo conoce nadie porque no se dio a conocer. Hubo una reunión con un grupo de vecinos que terminó bastante mal, con vecinos enojados porque no tenían en claro cuál era el proyecto del oficialismo. Nuevamente la oposición pidió informes sobre eso y el oficialismo tomó otra vez el mismo camino, preguntarle a su propio intendente qué es lo que quería hacer en ese lugar. El compromiso, lo único que quedó claro es que la cesión de tierras que realizó la provincia tienen el compromiso, esto lo dijeron en la sesión, de que se construya un parque público en ese lugar de la costa sanisidrense. Veremos si eso es lo que sucede y el temor tiene que ver justamente con los desarrollos privados, porque no está claro qué puede pasar ahí, porque los privados obviamente es una zona que puede bien desarrollarse económicamente, no está claro cuál va a ser la participación que van a tener. Los otros temas tienen que ver también con problemas con el Plan Federal de Viviendas, una acusación muy vieja contra POS en el que dicen que no construyó a una de las casas por el que se le dieron los fondos desde Nación para hacerlo en barrios humildes. Y en ese contexto, usted nos trajo algunas encuestas que tengo que hacerlo breve, podríamos hablar mucho más de esto. Seguramente. Algunas encuestas en De las la que se Universidad ve de la San Martín. evaluación, sí, de la UNSAM, la evaluación de la gestión de Gustavo Poz en San Isidro. Quisiera que nos la muestren de producción, si se puede. Seguramente. Si aparecen, ahí está, mira. Estas encuestas muestran que estos temas, si bien no son del todo trascendentales, van de alguna manera desgastando la imagen de la, ahí de la la familia. estamos viendo en pantalla. Pose tiene familia. 28% de imagen positiva en su gestión, un 16% que no sabe ni si es bueno o mala, hasta le pone 4 puntos, y más del 41% de los vecinos lo ven como mala, una gestión mala. Es decir, si tomamos entre el 16 y el 41, más del 50% evalúa como mala la gestión de Gustavo Posse. Exactamente. Y todos estos temas me parece que tienen que ver, estas cosas que la oposición viene reclamando como un tanto turbias, que la llevan a una sesión extraordinaria y que voten todos juntos, ¿no? Los concejales de todos los partidos, menos obviamente el oficialismo. Son focos de conflicto que va teniendo el posismo, que es una gestión, ya más que una gestión, podríamos decir una dinastía. Gobiernan San Isidro desde 1983 hasta la fecha y bueno, es lógico que se produzca un desgaste en los distintos focos que se van produciendo, sobre todo en esta zona costera. Ahora es lo del puerto, pero lo de las viviendas fue muy fuerte en la zona del Bajo, en el barrio Martín y Omar, donde vos bien decías que se construyeron una cantidad de viviendas sobre una otra cantidad que se había prometido y no se hizo. No está claro dónde fue ese dinero. Hay una disputa judicial de por medio, hay llamados
tenemos indagatoria, algunas suspensiones, las pujas políticas obviamente están ahí frenando el proceso judicial, pero es compleja la situación. Vamos a ver la otra placa que, bueno, en este contexto de conflicto, ¿quién le puede ganar a Pose, no? El nivel de conocimiento sí. va a seguir siendo alto de la familia Pose, digamos. Claro que sí, conocimiento es lo que le sobra. Exactamente. Pero bueno, ahí nos muestra la misma encuesta de la UNSAM, que fue de principio de año. El opositor más conocido, Sebastián Galmarini. El senador provincial, es un apellido muy importante para la historia de San Isidro también. Lo mismo que Santiago Cafiero, nieto del histórico Antonio Cafiero. Exactamente. El ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. Un poco exiliado hoy, ¿no? Está en una embajada. En una embajada uruguaya, un poco fue castigado. Fue castigado, sí, hizo una muy buena elección. Habrá que ver si Cambiemos se decide un poco a jugar, ¿no? A romper esa interna que tienen ahí, o mejor dicho, ese pacto político que tienen, a hacer una interna, ¿se animarán? Eso es un sector que puede tener una buena performance. Vamos a ver qué pasa. Señores, nos tenemos que ir yendo. Señor Juan Pablo Mastro, le agradezco mucho haber venido. A vos por invitarme. Nos despedimos ya de Decisión Buenos Aires. Nos vemos el miércoles que viene a las 22 horas por CN23. Hasta luego.